tardes a todos. Sean bienvenidos al Congreso, al 20º Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, a este simposio de Historia de la Filosofía y a esta primer mesa dedicada a filosofía antigua y miradas sobre Grecia. Un día de hoy vamos a tener 3 presentaciones de alrededor de 20 minutos, 25, y al final un espacio para preguntas. Entonces, bueno, sin mayor dilación, pues creo que podríamos empezar con el primer ponente, el doctor Ricardo Salles, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él nos va a presentar su trabajo, Desecamiento del mar y destrucción cósmica en Anaximandro, notas sobre interpretaciones recientes. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Es un gran honor estar aquí. Realmente espero que a pesar de los problemas que hay ahorita con las redes sociales, pues un buen número de personas puedan escuchar estas ponencias. Acabo de distribuir en una lista de correos que manejamos en el seminario de textos griegos el link. Entonces vamos a ver si se puede conectar más personas. Pero sea como sea, gracias por invitarme a este coloquio. Entonces, bueno, la ponencia que voy a dar es una ponencia que ya di, de hecho hace bastante poco, en el Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto, ¿verdad? Y entonces, pues muchos de ustedes ya conocen, ¿no? el trabajo. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Se puede, Raúl? Permíteme, Déjame ver. voy a hacer presentación. Ajá. A ver, ¿podríamos intentar? A ver, vamos a ver. Por favor. Sí. Listo. Gracias. Ok, bueno. Entonces, como les digo, es una ponencia que muchos de ustedes ya conocen. Muy bien, entonces es un hecho bien sabido que Anaximandro sostiene que el nivel del mar está bajando y que un día se desecará totalmente. En una interpretación reciente de su cosmología, propuesta por Jaap Mansfeld, este desecamiento refleja la inestabilidad del cosmos que llevará a su destrucción total. Aquí por cosmos se entiende la totalidad del universo. Esta destrucción consistiría en un cambio material global que los 4 elementos se aniquilarían mutuamente. En este trabajo pongo en duda esta interpretación, a la que califico de inestabilista. Aún suponiendo que para Anaximandro efectivamente ocurrirá una destrucción cósmica así entendida, el desecamiento del mar no desempeña una función clara en el proceso que lleva a ella. Como intentaré mostrar, la dificultad que encierra la interpretación inestabilista también se aplica a algunas interpretaciones estabilistas, por así llamarlas, como la ofrecida por Kirk, Raven y Scofield en el capítulo sobre Anaximandro de The Presocratic Philosophers. Quienes niegan que el cosmos de Anaximandro será destruido, es por eso que son estabilistas, y sostienen al contrario que el cosmos es un sistema estable gracias a las interacciones entre los 4 elementos y a fenómenos como el desecamiento del mar. Sin embargo, como veremos, aquí tampoco el desecamiento del mar parece desempeñar una función clara. En particular, no parece formar parte de las interacciones elementales que garantizan la estabilidad cósmica. En el primer apartado presento el argumento de Mansfeld a favor de que el desecamiento del mar de Anaximandro conduce efectivamente a una destrucción cósmica. 2 componentes clave de su argumento son que, para Anaximandro, existe un conflicto entre las sustancias básicas que componen al cosmos y que el desecamiento del mar es un ejemplo de ese conflicto. Dichas sustancias, las llamadas contrariedades en Antíotetes, son lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco, y se identifican con los 4 elementos básicos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, que componen a toda sustancia natural compleja como los astros, los animales y las plantas. Según Mansfeld, en la cosmología de Anaximandro, estas sustancias básicas se hallan en permanente conflicto entre sí, cada una intentando superar en tamaño a las otras.
Este conflicto afecta no solamente la estabilidad de las sustancias complejas que se componen de ellas, sino la existencia de las sustancias básicas mismas, las cuales terminarían destruyéndose mutuamente. El desecamiento del mar es un factor decisivo en este proceso, pues según Mansfeld ejemplifica la acción destructiva de lo caliente o de lo seco contra lo húmedo. En el segundo apartado pongo a descubierto dos problemas en este argumento, mostrando que no es posible otorgarle al desecamiento del mar una función en esa pugna entre sustancias básicas. Finalmente, en el tercer y último apartado, me dedico a mostrar que este mismo problema surge en la interpretación estabilista de Kirk-Levin-Schofield. De acuerdo con ella, esta pugna conduce, como dije, no a la destrucción del cosmos, sino por el contrario, a su estabilidad. Al igual que en la interpretación inestabilista, sin embargo, el desecamiento del mar es un ejemplo de esa pugna. Pero aquí mi objeción es la misma. El desecamiento del mar no es realmente una pugna entre sustancias básicas, tal como las entiende Anaximandro. Mi conclusión general en este artículo no es entonces que el cosmos de Anaximandro es un sistema estable o inestable. Este es un asunto sobre el cual no me pronunciaré. Lo que pretendo mostrar es simplemente que debemos reevaluar el lugar del desecamiento del mar en la cosmología de Anaximandro, apartándonos del supuesto común a la interpretación inestabilista y a la estabilista, de que forma parte de la pugna e interacción entre sustancias básicas. Bueno, evidentemente no me va a dar tiempo de leer todo. Entonces me voy a limitar al primer apartado en donde yo presento la interpretación inestabilista de Mansfeld. Bueno, la interpretación inestabilista de Mansfeld se compone de 4 tesis principales. La primera es que las sustancias complejas del cosmos están destinadas a destruirse por descomposición en sustancias más simples y, en última instancia, en las 4 sustancias básicas de las cuales se compone el cosmos de Anaximandro: lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco, correspondientes, como dije, a los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra. Muy bien. La 2 es la segunda tesis de la interpretación inestabilista de Mansfeld. Las sustancias básicas, a su vez, se destruyen las unas a las otras y esta destrucción no es seguida de una nueva cosmogonía, sino que es un estado terminal del cosmos. En tercer lugar, siguiendo la teoría del conflicto entre sustancias básicas que propone Anaximandro en el fragmento B1, que es el texto T1A, que cito más abajo y que vamos a ver, la destrucción cósmica forma parte de ese conflicto y en concreto es el resultado final de un castigo, dique, de lo caliente contra lo húmedo por un acto de injusticia o adiquía cometido por lo húmedo contra lo caliente al momento de la cosmogonía. En cuarto lugar, el desecamiento del mar es una instancia de ese conflicto, pues ejemplifica una acción punitiva de lo caliente o lo seco contra lo húmedo. Empecemos con un análisis de B1, que es el principal fragmento de Anaximandro. El fragmento aparece al interior de un pasaje del comentario de Simplicio, la física de Aristóteles, que es un comentario que está basado en la doxografía de Teofrasto y por ello incluido también en los fragmentos de las opiniones físicas, recogidos por Endils en esta obra que publicó en 1879 que se llama el Doxography Graeci. Cito a continuación el fragmento dentro del contexto del comentario de Simplicio, indicando en negritas las palabras que Mansfeld, siguiendo a Diels, clasifica como citas directas e identifica como el fragmento B1. ¿Sí? Entonces el texto griego está aquí y aquí abajo está la traducción que propongo. Entonces lo que está en negritas, ¿verdad? En griego, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Y que traduzco también con letras en negritas, es lo que correspondería, según Diels, a lo que dijo, de hecho, Anaximandro. Entonces, el fragmento en su conjunto, ¿no? Quien está hablando aquí es Teofrasto, reportado por Simplicio, ¿no? Dice, de entre quienes afirman que el principio, ¿no? El arjé, es uno, móvil e ilimitado, Anaximandro, Milesio, hijo de Praxíades, habiéndose vuelto sucesor y alumno de Tales, dice que lo ilimitado es principio y elemento de los seres, habiendo sido el primero en introducir este nombre de principio. Dice que ¿no?
el principio, no es ni agua ni alguno de los llamados elementos, sino otra naturaleza ilimitada, distinta, a partir de la cual se generan todos los cielos, todos los cosmos que hay en ellos. Muy bien, entonces en aquellas cosas a partir de las cuales se da la generación de los seres, se da también su destrucción, según lo que es debido, pues las cosas otorgan castigo y sufren mutuamente la retribución propia de la injusticia según el orden del tiempo. Afirmando estas cosas de este modo con términos relativamente poéticos. Es manifiesto que Anaximandro, al observar el cambio recíproco de los cuatro elementos, consideró hacer que el substrato fuera no una de estas cosas, sino algo distinto más allá de ellas, y hace que la generación se dé no cuando un elemento cambia, sino cuando se separan los contrarios por causa del movimiento eterno. Muy bien, entonces el texto, como lo indiqué aquí, ¿no? A, B y C, aquí. El texto se divide en al menos 3 secciones. En A, Simplicio identifica lo ilimitado de Anaximandro, apero, con el principio último de todos los seres, ¿no? El arjé, ¿no? El arjeton unto. En B aparece B1. Mansfeld, siguiendo a Diels, argumenta que la totalidad de B corresponde a lo dicho por Anaximandro, aunque algunos defensores de la interpretación estabilista, contraria a la de Mansfeld, entre ellos Kierkegaard y Scofield, argumentan que solo la segunda oración, las cosas otorgan castigo y sufren mutuamente la retribución propia de la injusticia según el orden del tiempo, eso es de Anaximandro, excluyendo así del fragmento el concepto de destrucción. Al último, en C, Simplicio habla en propia persona para explicar qué es, según él, lo ilimitado de Anaximandro y cómo el cosmos se genera a partir de esta sustancia. Muy bien, lo que he llamado la teoría del conflicto entre las sustancias básicas aparece en B. El sujeto de la oración, el pronombre neutro autá, las cosas, podría en principio abarcar el conjunto de todas las cosas que existen en el cosmos, incluyendo las sustancias complejas. Pero Mansfeld, al igual que varios intérpretes, incluyendo los estabilistas Kierkegaard y Scofield, parecen tener razón en sostener que autá abarca únicamente las 4 sustancias básicas, lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Hay cierta indefinición en las fuentes antiguas, ¿no? ¿Sí? Y sus intérpretes modernos respecto de si las sustancias básicas de Anaximandro son únicamente estas 4 o también abarcan otras sustancias como por ejemplo lo áspero y lo suave o lo pesado y lo ligero. Por ejemplo, en la parte C, Simplicio da a entender que las sustancias básicas de Anaximandro son las que corresponden a los 4 elementos, tatetarestoi, lo cual reduce efectivamente su número a 4 e implica que esas 4 son lo caliente, lo frío, lo húmedo y lo seco. Pero más adelante es un comentario a la física. Simplicio afirma que para Anaximandro las sustancias básicas son contrariedades y que estas son lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo y las demás, sugiriendo con ello que las sustancias básicas son más de 4. En todo caso, el número de sustancias básicas no tiene un peso en la parte del argumento de Mansfeld que quiero discutir y tampoco lo tendrá en mi discusión de la interpretación estabilista. Lo que es relevante es que las sustancias básicas sean contrariedades, es decir, que puedan ordenarse en pares opuestos en virtud de que poseen propiedades incompatibles entre sí, es decir, propiedades que no pueden ser tenidas por una misma cosa a la vez. ¿Sí? Entonces, bueno, solo para resumir un poco, cuando Anaximandro dice las cosas otorgan castigo y sufren mutuamente la retribución propia de la injusticia según el orden del tiempo, esas cosas, ¿no?, son las contrariedades. ¿Sí? Son ellas las que están en conflicto mutuo permanente. Muy bien. Ahora, entonces, voy a ahondar un poco en el concepto de contrariedad, ¿no? Una razón de peso para considerar junto con Mansfeld que las sustancias básicas, estoy aquí, ¿no? Una razón de peso para considerar junto con Mansfeld que las sustancias básicas de la teoría de Anaximandro son efectivamente contrariedades puede enunciarse bajo la forma del siguiente argumento. Dichas sustancias son las cosas a partir de las cuales se generan las sustancias complejas, ¿no?, como lo indica el texto, pero estas, ¿no?, se generan a partir de contrariedades. Por consiguiente, las sustancias básicas son contrariedades.
Un punto de apoyo importante para la segunda premisa es el testimonio de Simplicio en la parte C de T1A. Aunque solo se trate de una opinión de Simplicio sobre Anaximandro, el texto presenta de modo muy claro los 4 elementos como aquello a partir de lo cual se generan las sustancias complejas, mediante una separación de los elementos los unos respecto de los otros. Otro testimonio que también sirve de apoyo para esta premisa proviene de Aristóteles en un texto considerado como una fuente clave sobre la cosmología de Anaximandro. Según Aristóteles, Anaximandro argumenta que la multiplicidad se genera a partir de la unidad, con lo cual se refiere a la generación del cosmos a partir de una única sustancia originaria por medio de una separación de las contrariedades, ¿sí?, contenidas en la unidad. El texto de Aristóteles, que es un pasaje del capítulo 4 del libro 1 de la física, dice: por su parte, los argumentos que emplean los físicos son de 2 tipos. Los unos, al postular un cuerpo único subyacente, o bien alguno de los 3 elementos u otro elemento más denso que el fuego y más raro que el aire, hacen generar las demás cosas por condensación y rarefacción y así producen la multiplicidad. Pero hay otros que sostienen que las contrariedades que están contenidas en la unidad se extraen por separación, como afirma Anaximandro, y cuanto sostienen la existencia de la unidad y la multiplicidad, tal como Empédocles y Anaxágoras. Entonces, según lo que indican otros textos donde Aristóteles también emplea el término contrariedades, en este pasaje este término denota sustancias opuestas como lo caliente y lo frío o lo seco y lo húmedo, es decir, sustancias que se caracterizan por propiedades contrarias, ¿sí? Son propiedades incompatibles entre ellas en virtud de que no pueden estar presentes al mismo tiempo en una misma cosa. Aún más importante es un testimonio que examinaremos en el apartado siguiente, según el cual las primeras cosas claramente diferenciadas que surgen en la cosmogonía son justamente sustancias que se oponen entre ellas, en particular lo caliente y lo frío. Todo esto demuestra que el conflicto entre sustancias básicas muy probablemente solo abarca, como piensa el propio Maxwell, sustancias básicas que poseen propiedades mutuamente incompatibles. Bueno, ¿en qué consiste entonces el conflicto entre las sustancias básicas del que habla Anaximandro en T1A? En términos generales, para que ocurra un conflicto entre 2 sustancias básicas opuestas, vamos a llamarlas S1 y S2, ¿no? Tienen S1 y S2, ¿sí? Entonces, las condiciones para que exista el tipo de conflicto que Anaximandro tiene en mente entre esas 2 sustancias son 3 condiciones. Primeramente, la cantidad de S1 debe periódicamente crecer en relación con la de S2 por la acción de S1 sobre S2. ¿Sí? O sea, S1 actúa sobre S2 y S1 crece y S2 disminuye. Periódicamente también, y en reacción a esa acción, la cantidad de S2 crece en relación con la de S1 por la acción de S2 sobre S1. ¿Sí? Es un movimiento opuesto al primero, ¿no? En donde S2 crece y la cantidad de S1 disminuye. 3, la tendencia de la reacción de S2 es a superar la cantidad de S1 y hacer que ésta a su vez disminuya. Según lo apuntan Kierkegaard y Scofield, la reacción de S2 es excesiva, pues el castigo siempre es mayor que la injusticia y por ese motivo representa una nueva injusticia. Para ilustrar 3, en verano la cantidad de calor crece en relación con la de frío hasta superarla. Por tanto, en invierno, en reacción al verano, el frío crece hasta superar el calor y hacer que la temperatura global disminuya. En T1A, Anaximandro llama a la superación efectuada por una sustancia sobre su opuesto una injusticia, adiquía. A la reacción del opuesto contra la sustancia le llama castigo, dike, y a la disminución del opuesto como efecto de ese castigo le llama una retribución, tisis. Estas 3 condiciones, 1 a 3, están supuestas en el significado legal tradicional de estos conceptos, aunque, como veremos más adelante, no es del todo transparente si el conflicto de Anaximandro obedece al principio de isonomía, que tiende al equilibrio y favorecería la interpretación estabilista, o al principio más débil de eunomía, que permite el desequilibrio y abre un margen para la interpretación inestabilista que propone Mansfield. Podemos entonces observar que el cosmos de Anaximandro, dominado por el conflicto entre sustancias básicas, transita continuamente entre extremos. Un extremo en que la cantidad de una sustancia básica es muy grande y la de su opuesto muy pequeña, y otro extremo en que las cantidades se invierten.
Para captar bien esta idea, comparemos el cosmos de Anaximandro con uno donde no ocurre la condición 3. En tal cosmos, el equilibrio entre las sustancias básicas se restablece con el igualamiento de sus cantidades. La temperatura y la humedad, por ejemplo, no variarían entre extremos. Cuando por alguna razón se diera un frío intenso, la reacción de lo caliente no sería instaurar un calor intenso, sino regresar a la temperatura templada que había antes del frío intenso. De ese modo, las variaciones de temperatura y humedad en ese cosmos, muy distinto del de Anaximandro, serían pequeñas o cuando menos menores que las que suceden en el de Anaximandro. En el cosmos de Anaximandro, en cambio, incluso en la interpretación estabilista de Kierkegaard-Scofield, las variaciones son extremas y no existe un punto en la historia del cosmos en que las sustancias opuestas se igualan entre sí. Ahora bien, y ya para terminar, no me falta mucho, Tenemos todavía unos 3 minutos, nada más. Sí. Ahora bien, en la interpretación inestabilista de Mansfield, el conflicto entre las sustancias básicas desemboca efectivamente en la destrucción cósmica, que es la tesis 2 a la que me referí al inicio de este apartado. Esta destrucción se dividirá en 3 grandes etapas, 2 de ellas marcadas en la parte B del texto que vuelvo a citar. En aquellas cosas a partir de las cuales se da la generación de los seres, se da también su destrucción según lo que es debido, pues esas cosas otorgan castigo y sufren mutuamente la distribución propia de la injusticia según el orden del tiempo. En la lectura inestabilista, las cosas de la primera oración serían las mismas que las de la segunda oración, a saber cómo vimos las sustancias básicas. En cambio, los seres de la primera oración serían las sustancias complejas que se generan a partir de las primeras y que se destruyen en ellas, como por ejemplo los astros y las especies animales y vegetales. De ese modo, lo que diría el texto es simplemente que las sustancias complejas se generan a partir de las sustancias básicas, pero que se destruyen en ellas debido a que entre las segundas existe un conflicto. Este conflicto provocaría inestabilidad en las sustancias complejas y por esa razón las complejas terminarían por descomponerse en las básicas. Esta sería la primera gran etapa de la destrucción cósmica, ¿no? Que es la destrucción de las sustancias complejas. La segunda abarcaría la existencia misma de esas sustancias básicas. También estas se destruirían como resultado de la pugna constante que hay entre ellas. De ese modo, el cosmos en su totalidad terminaría por destruirse en el sentido profundo de que incluso las sustancias básicas de las que está compuesto la totalidad del cosmos dejan de existir. La tercera etapa, que no aparece en T1C, es simplemente el estado al que desembocan las 2 etapas anteriores. Una vez destruidas las sustancias complejas y las básicas, el cosmos entra en un estado totalmente indefinido, sin diferenciaciones internas, que la interpretación inestabilista identifica con lo ilimitado. Bueno, nada más para terminar, voy a leer el último párrafo de este primer apartado. Entonces, mi discusión se centrará en la segunda etapa, en que las sustancias básicas se destruyen recíprocamente. ¿Sí? Según Mansfield, existe una secuencia en que primero lo caliente destruye lo húmedo cuando el sol, representando lo caliente, deseca el mar, representando lo húmedo. Enseguida, por falta de humedad, lo caliente se destruye, pues lo caliente se nutre de lo húmedo. Y simultáneamente con esto se destruye lo seco, representando la tierra, pues la humedad es lo que otorga cohesión a la tierra. Ahora bien, ¿por qué lo caliente destruye lo húmedo? En la interpretación inestabilista, esto se debe específicamente a un castigo que lo caliente aplica a lo húmedo como retribución, por una injusticia que lo húmedo habría cometido contra lo caliente en el pasado, y específicamente en la cosmogonía. ¿Sí? Esta cadena de sucesos, estoy aquí, esta cadena de sucesos presenta algunos problemas que no discutiré aquí. Por ejemplo, no hay evidencia de que en Anaximandro lo caliente se nutra de lo húmedo, lo cual es más bien una idea heraclitiana, ni de que la tierra se cohesione gracias a lo húmedo, que es más bien una idea aristotélica. De igual manera, resta explicar qué ocurre al final con lo frío o el aire, pues si éste no se destruye, la destrucción cósmica no desembocaría en un estado totalmente definido como propone Mansfield. La dificultad en la que deseo enfocarme es, a mi juicio, más profunda y se refiere al supuesto de que el desecamiento del mar, ejemplo de castigo que lo caliente aplica al húmedo, forma parte del conflicto de sustancias básicas al que se refiere Anaximandro en el fragmento B1. Eso es. Entonces, bueno, lo que resta es donde yo desarrollo este argumento contra Mansfield y finalmente expongo
interpretación estabilista y muestro que esta interpretación también, aunque es opuesta a la de Mansfield, tiene el mismo problema que la de Mansfield en cuanto al lugar del desecamiento del mar dentro de la pugna, ¿no?, entre los cuatro elementos. Eso es, gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Salles. Entonces, tenemos un espacio para preguntas, comentarios. Los podemos hacer directamente aquí en el chat. Sí, pueden enviar aquí sus preguntas o comentarios en la opción de chat, de chatear. Bueno, si no hay preguntas, podemos pasar a la siguiente ponencia. A ver, sí, hay aquí una pregunta de la doctora Tere. Adelante. Bueno, la doctora Alejandra también. La doctora Alejandra pregunta, ¿cómo podemos entender que lo caliente castiga a lo húmedo? Esa es su pregunta. Ok. ¿Quieres que la responda de una vez o nos esperamos? Pues sí, yo creo que sí, porque mientras se acumulan algunas otras, o si hay algo más. Adelante. Bueno, Alejandra, pues sí, ¿verdad? Ese es un problema. Ese es justo el problema que yo veo. Y por ahí va mi argumento, ¿verdad? Bueno, es un tema que hemos discutido en el marco del Seminario de Historia de la Filosofía. Ese es un poco el problema que yo veo, ¿sí? O sea, el desecamiento del mar es llevado a cabo por el sol, ¿no? Que es caliente, ¿verdad? Y entonces el desecamiento del mar sería una acción de lo caliente sobre lo húmedo. Pero el problema es que en la teoría de la pugna entre contrarios de Anaximandro, no se contempla la posibilidad de que lo caliente actúe sobre lo húmedo. ¿Por qué? Porque la pugna entre sustancias contrarias se da entre contrarios y el contrario de lo húmedo es lo seco. Entonces, cuando vemos un conflicto, cuando vemos que disminuye la masa de agua por acción de lo caliente, que es algo que ocurre, que vemos que ocurre, eso no puede entenderse en términos de la teoría de la pugna de sustancias opuestas de Anaximandro. Entonces es justo por eso que, o sea, esa es una de las razones, ¿no?, por las cuales hay que considerar que el desecamiento del mar no es un ejemplo, una instancia de esa pugna. Eso es. Bien, hay otra pregunta también de la doctora Tere. Ella pregunta, ¿hay otra interpretación posible aparte de la estabilista y la inestabilista que parece no son satisfactorias sobre este problema? Y bueno, la doctora Soraya agradece también la presentación y que es excelente, como siempre. Sí, bueno, gracias, Suraya. En cuanto a la pregunta de Teresa, bueno, hay una interpretación, o sea, dada la dificultad que hay en la interpretación estabilista y en la inestabilista, lo que hace falta es una explicación del desecamiento del mar, ¿sí? O sea, si queremos entender el desecamiento del mar en Anaximandro como parte de un proceso y verlo como una instancia de ese proceso, hay que definir, o sea, lo que necesitamos es una teoría que indique cuál es ese proceso, que no puede ser el proceso de pugna entre sustancias opuestas, ¿verdad? Entonces, lo que se necesita, ¿no?, en el fondo, es una teoría que explique cómo la meteorología
la meteorología embona con la cosmología de Anaximandro. Cómo un suceso meteorológico como el desecamiento del mar puede entenderse en el marco de un proceso cosmológico. Eso es lo que falta, pero que yo sepa no hay una teoría de esas. No hay una explicación cosmológica de la meteorología de Anaximandro que sea satisfactoria. Entonces, pues, contestando tu pregunta, bueno, que es importante, ¿no? Es justo eso, ¿no? O sea, no hay hoy en día que yo sepa una teoría como la que necesitamos, que o sea, que le dé un lugar al desecamiento del mar en la cosmología de Anaximandro. Eso es. Gracias. Bien, pues hay agradecimientos también de la doctora Alejandra y de la doctora Terry. Nos queda ya escasamente un minuto, si hay alguna otra pregunta, un comentario. Si no, pues bueno, si no, pues podríamos concluir esta presentación. Muchas gracias, doctor Ricardo Salles. Gracias a ustedes. Y gracias también por las intervenciones. Entonces, podríamos pasar a la siguiente presentación del doctor Luis Alonso Gerena Carrillo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él nos presenta su presentación titulada El problema del conocimiento en República Unida. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar. Y bueno, este es un texto que pues, está todavía un poco en borrador, aunque llevo con él un poco de tiempo, pero pues presento como voy a compartirlo para que lo puedan ir leyendo conmigo. Bueno, no sé si me puedan permitir compartirlo. Sí, podremos intentarlo, por favor. Creo que ya. Listo. Bueno, voy a leer el texto y bueno, lo que me interesa principalmente es como ubicar, digamos, el libro primero en todo el libro de la República, pues como se sabe es un texto que aparentemente fue añadido y hay algunos intérpretes que piensan que es un texto que de alguna manera no embona bien con la República y pues lo que yo quiero mostrar es que de algún modo es como una especie de introducción al problema principal de la República. Bueno, empiezo la lectura. Dice, al inicio del diálogo, Sócrates relata que entre las personas que se encuentran en la casa de los anfitriones de la reunión, Polemarco y sus hermanos, está su padre, Céfalo, un hombre ya anciano, quien en ese momento está ocupado haciendo algunas ofrendas religiosas. Se podría decir que la discusión del primer libro comienza cuando Sócrates, aprovechando que se encuentra con alguien de edad avanzada, le dirige una pregunta que nos concierne a todos. ¿Es la vejez difícil o...? Perdón, doctor Luis, no sé Sí. si podemos ampliar un poco más el texto. Ajá, sí. Sí, es muy amable. Le agradezco. Ahí está, bien. Sí, es mejor. Está mejor. Gracias. ¿Es la vejez difícil o fácil de sobrellevar? La respuesta que da Céfalo revela lo que podríamos considerar como uno de los problemas centrales de la República, si es que no el problema central. Céfalo responde que para sus amigos, ancianos como él, la vejez es difícil debido a que no pueden disfrutar de los placeres de la juventud. Para él, sin embargo, la vejez ha significado una liberación de todos estos deseos, aunque cree que siempre ha llevado una vida justa y piadosa a causa de su carácter, el cual le ha permitido usar su riqueza para no deberle nada a nadie. Por esto, él no le teme a la muerte y a los castigos que esperan en el Hades a los que han sido injustos. Esta respuesta muestra precisamente el conflicto que hay entre la justicia y la felicidad,
pues sus amigos, hombres justos que respetan la ley y la costumbre, no son felices en su vejez si por felicidad entendemos el disfrute de los placeres corporales. Céfalo, en cambio, que siempre se ha preocupado por la justicia, parece decirnos que a su edad la felicidad pasa a un segundo plano, pues para quien está más cerca de la muerte, lo que importa es haber vivido justamente. Céfalo entonces nos lleva a pensar que tenemos que optar por la felicidad o por la justicia, pero además sus temores nos revelan que para él la justicia es en realidad un medio, ya que vivir justamente le permite librarse de castigos después de la muerte. Pienso que esta distinción entre justicia y felicidad está presente en la discusión con Polemarco y será sin duda aprovechada por Trasímaco para sustentar su posición. Asimismo, como intentaré mostrar, Sócrates no parece poder resolver el conflicto que se presenta con esta definición, aunque al final del libro 1 él propone una concepción de justicia que parece hacerla compatible con la felicidad, debido a que en el examen que hace de la definición de Polemarco y de Trasímaco se basa en el supuesto de que el conocimiento es el conocimiento de una técnica como por ejemplo la medicina, lo que conduce en el caso del examen de la definición de Polemarco a concebir a la justicia como un medio para la felicidad y que termina en la posición extrema de la propuesta de Trasímaco en una concepción de la justicia como un medio para la felicidad del que gobierna. De acuerdo con esto, el primer libro de la República problematiza el supuesto que encontramos en otros diálogos, que es un tipo de conocimiento similar a un conocimiento técnico. El carácter instrumental de la justicia se revela claramente en la conversación con Polemarco. Como heredero, su padre interviene para defender la definición de justicia que ha dado Céfalo. La justicia consiste siempre en decir la verdad y en devolver lo que se recibe. Céfalo está de acuerdo con Sócrates en que esta definición no se sostiene si un amigo que ha perdido la razón nos pide las armas que nos ha dejado a cargo. Sin embargo, para Polemarco esta definición podría mantenerse si la entendemos como la entiende Simónides, que es justo devolver a cada uno lo que se le debe. Con esta definición se recoge un aspecto importante de lo dicho por Céfalo, que la justicia es devolver lo que se debe y al mismo tiempo, como se puede ver por la explicación que Sócrates da de la misma, a ella no le afecta el contraejemplo que se ha propuesto para la evaluación de la definición de Céfalo, pues la definición de Polemarco significa lo siguiente: los amigos deben obrar bien con sus amigos, nunca mal. Sócrates explica esto de la siguiente manera: comprendo, dije, el que ha de devolver oro al que lo ha depositado no devuelve lo que debe si la devolución y la recepción se tornan perjudiciales y solo si son amigos tanto el que recibe como el que devuelve. ¿No es esto lo que afirmas que dice Simónides? Con base en esta explicación, es lógica. Si lo justo es dar lo que se debe al amigo y esto que se debe es lo que beneficia al amigo, y para el enemigo lo que se le debe es un mal, entonces resulta adecuado entender lo que se le debe como lo que corresponde. De acuerdo con esto, Sócrates examina la definición de Polemarco, suponiendo que la justicia es comparable a un conocimiento técnico como el de la medicina. Sin entrar en los pormenores del examen que lleva a cabo Sócrates de esta definición, solo quisiera enfatizar que al entender a la justicia análoga a una técnica como la medicina, solo es posible evaluarla considerando lo que ella produce y a quién lo produce, lo cual conduce a la paradoja de que, dado que la medicina puede tanto beneficiar como dañar a los cuerpos, en este sentido la justicia podría beneficiar y dañar. Este resultado es sin duda inadmisible debido a que una excelencia como la justicia solo puede beneficiar. Sin embargo, para mostrar esto, Sócrates no discute el supuesto de que la justicia es un conocimiento análogo, que apela a otra técnica, la música, para concluir que la justicia no puede beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos. Pues esto sería tan absurdo como suponer que alguien que aprende música llegaría a ser ignorante en música. En este sentido, la justicia no puede ser causa de la injusticia. Entonces, no es función del justo perjudicar, Polemarco, sea a un amigo o a otro cualquiera, sino de su contrario, el injusto. En todo me parece que dice la verdad, Sócrates, repuso él. Es posible suponer que el tratamiento de la definición de Polemarco no ha servido más que como un preámbulo a la definición de Trasímaco, pues a pesar de los intentos de defensa de Sócrates, la conclusión más clara de este examen es que la justicia es un conocimiento como el de la música, que puede ser evaluado a partir de su obra. Trasímaco llevará esta conclusión al extremo. Intentamos demostrar que la justicia no tiene valor por ella misma, sino que solo sirve para la conveniencia del que gobierna. De acuerdo con esto, la justicia no se entiende ya como un conocimiento, sino que el conocimiento está en quien sepa utilizarla para lograr sus intereses.
Siguiendo este supuesto, intentaré mostrar que en la justificación de su definición, Trasímaco se vale el conflicto que se presenta entre justicia y felicidad en la definición de Céfalo y de Polemarco para argumentar que el conocimiento del gobernante consiste en utilizar la justicia para producir su propia felicidad. Lo que conviene al más fuerte. En su explicación inicial de esta definición, Trasímaco entiende por el más fuerte aquel que puede organizar un Estado. Para él, esto explica por qué hay estados democráticos, oligárquicos y tiránicos, pues ellos son el resultado de la imposición de una determinada constitución por un hombre o un grupo que son los más fuertes. Lo conveniente, de acuerdo con esto, son los beneficios que el grupo o el individuo obtienen al someter por la ley a los demás. No hay, de acuerdo con esto, un bien común, sino que el bien es el que impone una determinada beneficio, o bien un tirano, o bien la mayoría, o bien una clase aristocrática. Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir, que en todos los estados es justo lo mismo, lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al más fuerte. En su primer acercamiento a esta definición, Sócrates intenta mostrar que de ella se sigue que lo justo es igualmente lo que no conviene al más fuerte, si suponemos que lo justo es también obedecer al gobernante. Precisamente si lo justo es la ley que establece el gobernante para organizar el Estado, y si los gobernados tienen que obedecer que el gobernante se equivoque estableciendo leyes que no le convienen, entonces sería justo lo que no conviene al gobernante. Piensa también que has estado de acuerdo en que es justo hacer lo que no conviene a los gobernantes, que son a la vez los más fuertes, cuando los gobernantes sin querer ordenan algo malo para sí mismos. Y dices que para los gobernantes es justo hacer lo que los gobernantes han ordenado. Entonces, sapientísimo Trasímaco, ¿no resulta así forzosamente que es justo hacer lo contrario de lo que tú dices? En efecto, de lo que afirmas resulta, sin duda, que se ordena a los más débiles que hagan lo que no conviene al más fuerte. Como muestra Clitofonte, Trasímaco podría librarse de este resultado si entendiera por conveniente no lo que es conveniente, sino lo que al gobernante le parece conveniente, y que esto fuera lo que los gobernados deberían hacer. Pero Trasímaco no está de acuerdo con esta salida, sino que de manera sorprendente sostiene que, así como el médico, en cuanto médico, no se equivoca, del mismo modo el gobernante, en cuanto gobernante, no se equivoca. Y por tanto, el gobernante siempre establece leyes que son convenientes para él. Claro que usamos la expresión el médico se equivocó o el calculador o el gramático se equivoca, pero cada uno de estos en realidad, en la medida que es aquello por lo cual lo denominamos así, entiendo que jamás se equivoca. De este modo, en sentido estricto, ya que quieres que hablemos estrictamente, ningún artesano se equivoca, puesto que el que se equivoca al carecer del conocimiento respectivo, se equivoca en algo en que no es. De acuerdo con este supuesto, no hay algo intermedio entre el conocimiento y la ignorancia, por lo cual el error no se explica a partir del conocimiento. Esto le permite sostener a Trasímaco que el gobernante, en cuanto gobernante, no se equivoca. El error o la equivocación no se puede explicar como resultado del conocimiento que tiene el gobernante y por tanto no se puede explicar por la técnica misma del gobernar, sino por algo externo a ella. Para el examen de esta nueva formulación de la tesis de Trasímaco, se parte del supuesto de que cuando se habla del que gobierna, se habla del que gobierna en el sentido más estricto del término. El que gobierna es aquel a quien, por ser el más fuerte, será justo que el más débil haga lo que le conviene. De acuerdo con esto, nuevamente, el examen se hace a partir de las distintas técnicas, como la medicina, el pilotaje, considerándolas en su sentido más estricto, lo cual supone que cada una tiene un carácter propio que las distingue de las demás. Partiendo de este supuesto, Sócrates afirma que para cada cosa hay algo que le conviene y la capacidad de cada arte se encuentra en buscar y proveer lo que le conviene a cada cosa. Sin embargo, en el caso de la técnica misma, lo que a ella le conviene es ser lo más completa posible. Siguiendo este supuesto, puesto que lo que le conviene al arte es ser lo más completa posible, entonces el arte no necesita nada, por lo cual cada arte se ocupa de lo que conviene a su objeto, es decir, en el caso de la medicina al cuerpo, en el caso del pilotaje a los marineros, en el caso de la equitación a los caballos, puesto que son los cuerpos, los marineros y los caballos los que necesitan, y es por ello que se crearon estas artes. Ya que en ningún arte existe deficiencia o necesidad alguna, y que a un arte no corresponde buscar otra cosa que lo que conviene a aquello de lo cual es arte, dado que el arte mismo es
realmente incólume e incontaminado, y mientras es arte en sentido estricto, es íntegramente lo que es. De acuerdo con esto, nos dice Sócrates, si las artes gobiernan sobre aquello de lo cual son artes, entonces las artes no examinan ni disponen lo fuerte, sino lo que conviene al más débil. Esto le permite concluir que ningún tipo de gobierno el que gobierna examina y dispone lo que le conviene, sino lo que conviene al gobernado y a aquel para el que emplea su arte. Y con la vista en este y en lo que a este conviene, y se adecua, dice todo lo que dice, y se adecua, dice todo lo que dice y hace todo lo que hace. En su respuesta a esta conclusión de Sócrates, Trasímaco se concentra principalmente en distinguir el tipo de gobierno que tiene que ver con la política del que correspondería a las otras artes. De acuerdo con esto, él considera que la técnica que constituye el gobierno es semejante a la del pastor y que la relación entre gobernante y gobernados es entonces similar a la que se da entre pastor y ovejas. De acuerdo con esto, entonces, para Trasímaco el gobernante es como el pastor, quien cuida de las ovejas pensando solamente en su propio beneficio y no en el de las ovejas. Al parecer, esta analogía entre el pastor y el gobernante le permite sostener una nueva tesis que se introduce en este momento del diálogo, que se puede resumir así. Lo justo y la justicia no son un bien para quien la practica. En este caso, por justo y justicia se entiende fundamentalmente a la ley, por lo cual Trasímaco afirma a continuación que lo justo y la justicia son lo conveniente para el que es más fuerte, por lo cual es un perjuicio para el que respeta la ley, el que obedece y sirve. Me parece que, aunque no se lo dice explícitamente, esta conclusión solo se puede comprender si se asume que aceptar la ley implica que no podemos satisfacer por lo menos algunos de nuestros deseos. Por esta razón, actuar injustamente es todo lo contrario de actuar justamente, por lo cual solo quien actúa injustamente puede ser feliz. Es decir, solo quien está por encima de la ley puede satisfacer sus deseos, pues quienes cumplen la ley están ayudando para que esto sea posible. De acuerdo con esto, en el siguiente pasaje, Trasímaco da varios ejemplos en los cuales se muestra que el que obra injustamente siempre gana, mientras que el que obra injustamente siempre pierde, y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos, y que los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más fuerte, y al servirle hacen feliz a éste más de ningún modo a sí mismos. Sócrates replica esta defensa de Trasímaco reafirmando la tesis de que cada arte se distingue por su función y por ello procura una utilidad particular. De acuerdo con esto, el dinero es la utilidad propia del arte del mercenario y por ello, si la medicina produce dinero, no es por la medicina misma. Esto le permite sostener a Sócrates que, aunque un arte no produzca dinero, es útil y útil para el objeto del arte. El arte busca la conveniencia del más débil y no del más fuerte. Esto se refuerza con el hecho de que el ejercicio de un arte como el de gobernar precisa un salario, pues el arte no se ejerce por conveniencia al que sabe el arte, sino para los que lo necesitan. De acuerdo con esto, intenta mostrar que los gobernantes no gobiernan para beneficiarse y prueba de ello es que reciben un salario por gobernar. Sócrates agrega dos tesis que se dirigen al supuesto de Trasímaco de que la injusticia es una excelencia, mientras que la justicia una tontería. Si cualquier técnica intenta superar todo, solo al que es ignorante en la técnica, pero no al que la conoce. Y si la justicia, a diferencia de la injusticia, intenta superar solo al injusto, pero no al justo, entonces la justicia, a diferencia de la injusticia, es un conocimiento. Si la justicia es conocimiento, entonces es buena, mientras que la injusticia, por ser ignorancia, es mala. Sócrates sostiene también que si la injusticia es causa de disensión, no puede ser más fuerte que la justicia, la cual se requiere para que cualquier tipo de organización logre sus propósitos. Al sostener esto último, Sócrates no toma en cuenta que para Trasímaco la justicia supone un contrato, el cual se cumple fundamentalmente porque alguien ejerce la fuerza. Sin embargo, considero que el problema se encuentra principalmente en la primera tesis, pues Sócrates en realidad no tiene un argumento distinto al de Trasímaco con el cual pueda mostrar que la justicia es un conocimiento y por ello es una excelencia. Justamente, al igual que Trasímaco, para Sócrates el conocimiento es el conocimiento técnico, el cual solo puede ser evaluado de acuerdo con sus resultados. La medicina, por ejemplo, es un conocimiento porque cura, el pilotaje porque lleva a buen puerto. Si la justicia es un conocimiento, tendría que hacer feliz al que es justo, pero esto es imposible debido a que la justicia siempre se da en beneficio de otro. La injusticia, en cambio, beneficia al que es injusto, lo cual muestra que es un conocimiento en sentido más propio que la justicia. Esta lectura que he hecho, que sin duda es inexacta en muchos sentidos,
Pretende mostrar que tanto Sócrates como Trasímaco entienden el gobierno como un tipo de conocimiento técnico, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entonces entre el conocimiento del tirano y el conocimiento del filósofo? De acuerdo con esto, el libro primero de la República estaría planteando uno de los problemas que será centrales a lo largo del diálogo. Ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Luis Alonso Gerena. Tenemos un espacio para preguntas o comentarios que los podemos hacer directamente en el chat. Los invitamos a usar ese medio. Bueno, veo una mano levantada. Adelante, doctor Ricardo Salles. Sí, gracias. Luis, solo una pregunta muy general, ¿no? Sobre Trasímaco. ¿Cómo entiendes tú la relación entre, bueno, ¿tienes alguna opinión acerca de la historicidad de Trasímaco? Mira, ¿es un personaje real? O bueno, ¿fue un personaje real? ¿O es el personaje de Platón? Bueno, ¿está el personaje de Platón basado en un personaje real que se llame Trasímaco o que tenga otro nombre? Esa es una pregunta, ¿no? Y relacionado con eso, otra pregunta que te tengo es el de la relación entre Trasímaco y Calícles, ¿no? En el Gorgias. Porque Calícles también en el Gorgias parece defender la tesis, ¿no? De que lo natural es mejor que lo no natural. Y por naturaleza, los más fuertes abusan de los más débiles. Entonces es mejor que los fuertes abusen de los más débiles. O sea, es mejor una sociedad donde los fuertes abusan de los más débiles que una sociedad que protege a los más débiles en contra de los más fuertes. ¿Verdad? Entonces, como que Trasímaco y Calícles están emparentados, ¿no? En cuanto a su marco de referencia, en cuanto al tipo de tesis que sostienen. Pero ¿cuál es exactamente la relación entre los dos? O sea, ¿crees que crees que a fin de cuentas ambos sostienen más o menos lo mismo? ¿Y creerías, por ejemplo, que Calícles y Trasímaco son en realidad un mismo personaje con dos nombres distintos? ¿O crees que Calícles está basado también en un personaje real, ¿no? Que se llame o no Calícles y que son dos cosas distintas? Si me permites esa pregunta tan general, ¿no? Que se sale un poco de la República. Sí, gracias Ricardo por la pregunta. Bueno, yo sí creo que se supone que Trasímaco fue un personaje real, un sofista. Se conoce incluso un discurso que él pudo haber escrito para alguien, porque bueno, como extranjero él no podía participar en la asamblea, pero sí parece que fue incluso embajador de su ciudad en Atenas. Entonces sí hay indicaciones de que fue un personaje real. En el caso de Calícles, creo que en general se piensa que no, que más bien es un personaje inventado por Platón. Y bueno, en cuanto a la diferencia que hay entre los dos, pues bueno, quizás es un poco difícil establecerla en términos así más como profundos, eh, pero digamos la principal diferencia desde mi punto de vista es que la posición de Trasímaco se podría considerar como más política. No es digamos, la diferencia entre los gobernantes y los gobernados, a diferencia de lo que piensa Trasímaco,
no está basada en una naturaleza como piensa Trasímaco, o sea, perdón, como piensa Calicles. Para Trasímaco el más fuerte es más fuerte por naturaleza, mientras que para Trasímaco el más fuerte, digamos, es porque tiene lo que podríamos considerar como el poder político, y es eso lo que lo hace más fuerte, y en ese sentido por eso él considera que tiene que ver con un determinado tipo de conocimiento, no exactamente con una naturaleza. Sin embargo, digo que ya en términos más profundos es difícil establecer. Justamente cuando en el libro segundo Glaucón reformula la tesis de Trasímaco, varios digamos, varios de sus puntos recogen tesis de Trasímaco justamente para explicar por qué la mayoría acepta la tesis de que es mejor cometer injusticia que padecerla. Entonces, bueno, por eso digo que es un poco más complejo establecer la diferencia, pero básicamente está en que en el caso de Trasímaco, Trasímaco piensa que o sea, la diferencia entre el que gobierna y el gobernado es una diferencia política, mientras que en el caso de Calicles es una diferencia de naturaleza. Entonces esa sería para mí la diferencia. Y el Trasímaco histórico, el sofista Trasímaco, ¿está emparentado con el personaje de Trasímaco en cuanto a sus tesis? Pues dicen que sí, o sea, eso es lo que intentan mostrar algunos, pero yo en realidad no estoy muy seguro de eso, o sea, porque justo en la República Trasímaco, o sea, pues dicen que sí, ¿no? Que fue un gran sofista que defendió a su ciudad justo en contra de varias políticas que tenía Atenas. Parece que sí es alguien que sostiene esta realpolitik, como la llaman, ¿no? Eh, pero bueno, yo en realidad no puedo asegurarlo así completamente. O sea, y el mismo Platón, bueno, pone a Trasímaco como alguien más, como un sofista mucho más, podríamos decir como de más calidad, porque él va aceptando de algún modo las tesis de Sócrates a lo largo de la República. Entonces, pues, bueno, no sé, no estoy seguro de si, bueno, la verdad no estoy seguro de si podríamos decir que el personaje histórico defendía una tesis semejante. Yo no podría asegurarlo, aunque hay algunos intérpretes que piensan que sí. Muy Pues bien. bueno, gracias a ti por la pregunta. Gracias, muchas gracias. También Marcos Salinas pregunta, bueno, saluda y pregunta si al final entonces el arte de gobernar no se reconoce como conocimiento debido a su naturaleza técnica. Esa es la pregunta de Marcos Salinas. Bueno, desde mi punto de vista, Trasímaco eso es lo que quiere mostrar, ¿no? Que es un tipo de conocimiento y que es una técnica en ese sentido, ¿no? La sofística sería como una técnica que pues no todos tienen, sino solamente los que tienen esta capacidad de ellos hagan lo que a él le conviene. Entonces, sí, para Trasímaco sería un conocimiento técnico. Y pues lo que yo intento plantear es que el problema con Sócrates es que él también maneja el conocimiento como un conocimiento técnico. Y por esa razón no puede como, de alguna manera, bueno, no puede como superar las tesis de Trasímaco, ¿no? No puede mostrar que la justicia es mejor que la injusticia basado en el supuesto de que es un tipo de conocimiento. Entonces no sé si respondí la pregunta. Bien, hay un comentario más de la doctora Alejandra, quien comenta que ha elegido un tema de permanente interés. Entiendes que su trabajo es el planteamiento inicial de un trabajo más amplio y pregunta qué seguiría en su proyecto de investigación. Bueno, en realidad lo que me interesa es como, eh, pues así muy a futuro, ¿no? Mostrar que en Platón hay un determinado tipo de conocimiento que no se puede entender como un conocimiento técnico, ¿no? Que es lo que algunos filósofos contemporáneos han sostenido, ¿no? Y que de acuerdo con eso han intentado mostrar que Platón es, digamos, un filósofo autoritario, ¿no?
Yo creo que Platón intenta encontrar otra noción de conocimiento que, bueno, esta tesis no es mía, es de un estudioso que se llama Riff, que precisamente ve el conocimiento como, como un tipo de deseo, ¿no? Entonces a mí me interesa desarrollar esa tesis, que me parece muy interesante. Bien, Marcos Salinas agradece la respuesta a su pregunta y pues si no hay alguna otra pregunta o comentario, podríamos pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias por Muchas su gracias, gracias. presentación, doctor Luis Gerena, y por las intervenciones. También la doctora Alejandra agradece su respuesta. Entonces, pasamos como va el orden de las presentaciones con el doctor Luis Armando Hernández, del Tecnológico de Monterrey. Él nos va a presentar miradas sobre Grecia, Deleuze y su confrontación con el pensamiento griego. Adelante, doctor Luis Hernández. Bueno, pues ante todo quisiera agradecer a la asociación, quisiera agradecer a Ricardo y a Luis Gerena justamente por compartir esta mesa. No sé, Raúl, si también me podrían habilitar para poder compartir la Sí, pantalla. ya está. Ya, Perfecto. ya podríamos intentarlo. Ya está listo, ¿no? Entonces, pues sí, Eh, la- lo que preparé se llama así, ¿no? Mirada sobre Grecia, Deleuze y su confrontación con el pensamiento griego. Y a grandes rasgos, en realidad, es justamente pensar cómo fue que Deleuze en los años 80 de alguna manera vislumbró cómo se había pensado o cuáles habían sido las miradas que de alguna manera pesan en su pensamiento, ¿no? En este sentido, pues haré referencia de alguna mirada a lo que Deleuze denominaba como la filosofía, como un andar en los pliegues. Y de igual manera pensaremos las diferentes miradas sobre Grecia como cartografías, ¿no? Como diagramáticas de Grecia. En este sentido, este pequeño trabajillo, digamos que tiene como eje una pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué la filosofía aparece con los griegos? Y para responder un tanto esta pregunta, Deleuze en sus clases en específico se remite a Heidegger, a Nietzsche, a Foucault y a la escuela helenista francesa en específico, a Marcel Detienne, ¿no? Entonces, haré un pequeño vínculo entre todas estas miradas o entre todas estas diagramáticas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge es justamente, ¿no? ¿Por qué la filosofía aparece con los griegos? Mm, El 29 de abril de 1986, en una de las últimas clases que Deleuze dedicó a Foucault, eh, Deleuze se cuestiona por el origen de la relación privilegiada de los griegos, perdón, con la filosofía. Para nuestro filósofo, dar respuesta a este cuestionamiento implicaría ir más allá de los postulados del romanticismo alemán, movimiento que él veía desde su perspectiva como una especie de nostalgia en la que se confabulaban tierra y territorio, ¿no? Para él preguntar por qué la filosofía aparece con los griegos, él exigía de alguna manera pensar si hay una relación privilegiada entre los griegos y la filosofía, y de esta manera zanjar una pregunta que para él implicaba o tenía un mayor calado, ¿no? Que era, ¿qué significa pensar? Esto siguiendo un tanto a Heidegger. En un primer nivel, Deleuze, reteniendo los conceptos que componen la palabra filosofía, en esta clase nos hace patente que su composición está vinculada con el hecho de que en otras formaciones históricas, en realidad no existía una palabra semejante a la de filosofía, ¿no? La filosofía es una palabra rara debido a que su construcción y asimilación requiere de la destrucción de otro concepto, que es la noción misma de sabiduría. Así, las preguntas, ¿qué es la filosofía y qué significa pensar? Para Deleuze están insertas en un espacio de amistad limitante, ya que en tal amistad no existe la posibilidad de que algún amigo se convierta en sabio. Se trata de puro amor o de pretensión amorosa, hacia la sabiduría. De este modo, cuando se afirma que en el pensamiento griego nace la filosofía, se sobreentiende que esta no es sabiduría, la cual es una noción que los precede y que es propia de otras formaciones históricas. Ahora bien, podríamos preguntarnos qué implicaciones tiene para Deleuze el hecho de que los griegos hayan destruido la noción de sabiduría.
Para entrever estas implicaciones, deberíamos de remitirnos a la senda ya marcada por la pregunta ¿qué significa pensar? Para Deleuze, pensar no significa, como lo hace explícito en qué es la filosofía, no significa reflexionar, contemplar o comunicar. Para Deleuze, pensar es un movimiento, o más bien un proceso, al cual él le da un nombre determinado, y este nombre es plegamiento. ¿Qué significa pensar? Involucra para Deleuze, y cito, afrontar la velocidad del pensamiento y literalmente salir avante como se pueda en el proceso mismo de generación de un pliegue. Entonces, ¿cómo asimilar esto? En esta misma sesión del 29 de abril del 86, Deleuze asevera, y cito, fueron los griegos quienes inventaron el pliegue, cierro cita. Con lo cual podemos ir intuyendo ya, de alguna manera, esa relación privilegiada entre los griegos y la filosofía. La pregunta, ¿qué significa pensar?, adquiere entonces en Deleuze ese cariz heideggeriano que ya esbozaba hace unas líneas anteriores, ¿no? ¿Qué significa pensar? Así como cómo fue que los griegos crearon el pliegue para con este abrir el campo de la filosofía, son dos preguntas que se interconectan en consecuencia que en el pensamiento se gesta el plegamiento de la vida sobre sí para dar cuenta de sus limitantes. Para, en esa limitación, hallar un espacio que brinde dignidad al pensamiento y con él a la vida misma sin caer en la hibris del sabio. De esto que, para Deleuze, tanto él como Foucault hayan precisado la necesidad de una nueva confrontación con Heidegger. Así, tal confrontación es una vía que nos permite ir pensando el motivo por el que la filosofía puede ser pensada como un andar en los pliegues. Por cierto, es prudente señalar que para Deleuze no hay algo así como un milagro griego. El movimiento propio del plegamiento con el cual surge la filosofía en Grecia es un proceso histórico contingente. El andar en los pliegues, propio del movimiento filosófico, implica cartografía, es decir, realizar estratigrafías de intensidades que contingentemente se componen para formar procesos. Dichas cartografías, por ende, no son más que diagramas de las fuerzas que en momentos determinados constituyen los acontecimientos históricos. El mejor ejemplo de ello creo que nos lo brinda Deleuze en una clase que le dedicó a la pintura. Lugar en el que se nos hace patente cómo los grandes pintores experimentan con el campo de fuerzas distintas sedimentaciones. Esto para que las fuerzas sean atraídas al lienzo a manera de diagramas. Retornando entonces a la pregunta, ¿por qué la filosofía aparece con los griegos? Debemos apuntar que en este proceso de rompimiento con los sabios y de afirmación de las limitaciones, se produce una nueva forma de subjetividad, una subjetividad que opera en los límites, en la frontera, nos dirá Deleuze, entre lo que se sabe y lo que se ignora, entre el ser y el no ser. Dicha forma de subjetivación, al cuestionar qué significa pensar, erigirá un espacio-tiempo que le obliga a acudir a ese espacio en lo que, siguiendo a Heidegger, lo que más da que pensar es que todavía no pensamos. Sentencia que dota de énfasis a las limitantes propios del filósofo frente al sabio. Ahora bien, es imperante señalar que para responder a la pregunta ¿por qué la filosofía aparece con los griegos?, Deleuze no solo recurre a ese seminario emblemático ofrecido en la Universidad de Friburgo por Heidegger. Nuestro filósofo toma como referencia a los helenistas franceses de su época, en específico a la escuela inaugurada por Louis Gernet, la cual cuenta como exponentes a Jean-Pierre Bernard, a Pierre Vidal-Naquet y a Marcel Détienne. De igual manera, Deleuze se remitirá a dos pensadores insignes en la creación de su historia de la filosofía, como son Nietzsche y Foucault. ¿Qué le dotan cada uno de estos autores al pensamiento de Deleuze? Pues bien, los exponentes de la escuela helenista francesa en realidad ya no se preguntarán si el ser se revela en Grecia, como lo hace Heidegger, ¿no? Sino que se cuestiona por el modo en el que el espacio social, político y económico se organiza y a la vez posibilita un nuevo tipo de pensamiento denominado como filosofía. Así, dentro de los escritos de la escuela helenista francesa se dispondrá la pregunta por el modo en el que las voluntades de verdad se legitiman así a partir de la determinación de una instancia soberana que se sobrepone y oculta al caos. Y en específico, se preguntará cómo es que estas voluntades de verdad caen en crisis. Podríamos afirmar que la escuela se propone estudiar las mutaciones de la palabra aletheia con el fin de comprender cómo se produce la organización de la ciudad, la sociedad y en específico del poder. En otra instancia, nos encontraremos con Nietzsche, para quien el problema ya no residirá ni en revelar, ni en cómo se revela el ser, ni en la organización del espacio social. Para Nietzsche, en Grecia lo que se enardece es un nuevo campo en el que otras fuerzas se apoderan de la superficie, para gestar diferentes formas de vida.
En esta nueva superficie, el pensamiento de los filósofos, y ya no de los sabios, hace del pensamiento y en específico de la vida un arte, forjando con ella una existencia artística. Para Nietzsche, a diferencia de la escuela helenista francesa, los griegos y los filósofos inventan una nueva soberanía, ya no aquella que legitima un poder fáctico o aquella que cae en crisis por el nacimiento de otros sistemas, sino aquella que posibilita que la vida misma sea dispuesta como arte. Por último, nos encontramos en estas clases que Deleuze dedicó a las miradas sobre Grecia, a un diagrama dispuesto sobre lo griego realizado por Foucault, diagrama al cual le dedicó sus últimos escritos publicados en vida, así como las últimas sesiones de la cátedra de la historia de los sistemas de pensamiento. Para Deleuze, es Foucault quien descubre en los griegos las primeras formas de plegamiento, un plegamiento que Foucault denomina, siguiendo a Maurice Blanchot, el pliegue de la fuera. Desde los estudios de Deleuze es el uso de los placeres el texto fundamental para distinguir el modo en el que nuestro autor se sumerge en la atmósfera intempestiva griega. Es ahí en donde los griegos son examinados bajo un halo dinámico en el que se da una nueva aventura de las fuerzas. Bajo la fórmula el gobierno de sí y el gobierno de los otros, dispuesta en un campo agonístico, Foucault hallará la forma de cuestionar, por medio de la génesis de la subjetividad, los ejes arqueológicos y genealógicos con el fin de hacer frente a los dispositivos de poder y a las estructuras de saber. En este sentido, estas cuatro vías dispuestas por Deleuze, Heidegger, la escuela helenista francesa, Nietzsche y Foucault, son cuatro vías que para él no se excluyen. Para Deleuze, estas sendas contienen en sí al mismo tiempo vínculos de rivalidad, así como relaciones de copertenencia y compenetración. Deleuze cartografía lo griego, para con ello pensar a la filosofía como un andar en los pliegues. Pensar con Deleuze lo griego nos conduce concretamente a yacer en la problemática de los pliegues, de su cartografía y estratigrafía, lo cual implica cuestionar su producción histórica contingente. En otras palabras, dicho problema está inserto en la pregunta misma por el pensar, cuestión que instará a Deleuze a crear una ética, la cual en última instancia para Deleuze puede designarse como el pliegue como arte de sí. En este sentido, una vez que de alguna manera ya les platiqué las cuatro miradas sobre Grecia que Deleuze confronta, me gustaría platicarles, sentarme en algunas citas, ¿no? Como les había platicado, pues a Deleuze le resulta sumamente importante pensar la idea que está dispuesta en Heidegger de que todavía no pensamos, ¿no? En una de sus clases, Deleuze nos dice, en los griegos, la regla del pliegue es el logos, esto siguiendo a Heidegger, ¿no? Y en efecto, según las etimologías fantásticas de Heidegger, el logos es la reunión, la recolección, es la regla de la recolección, ¿no? Esto lo podemos encontrar muy bien en la clase apenas publicada por el hilo de Ariadna de Heidegger sobre Heráclito, ¿no? De igual manera, en esta misma sesión, perdón, en otra sesión, esta del 22 de abril del 86, Deleuze nos dice sobre Heidegger, ¿no? ¿Qué quiere decir pensar viene de la afuera? Por supuesto que tenemos la posibilidad interior de pensar y aproximadamente Heidegger diría que la filosofía clásica siempre se apoyó sobre el hecho de que teníamos la posibilidad interior de pensar, pero que el hecho de invocar la posibilidad interior de pensar que tiene el ser pensante no dice nada sobre aquello que le da el pensar. Y nosotros solo pensamos si algo nos da que pensar. Nosotros que tenemos la posibilidad interior de pensar, solo pensamos si algo nos da que pensar. Observen el llamado a la afuera. Ese es algo que solo puede provenir de la afuera. Y sobre esto mismo en una clase más adelante nos dirá, esa es la bella fórmula de Heidegger. Eso es su estilo propio. Dice, lo que nos da que pensar en nuestro tiempo que da que pensar es que todavía no pensamos. Me dicen que esta fórmula que abre el libro de Heidegger, ¿qué significa pensar? Trata de que no pensamos todavía. No es molesto, yo continúo soñando. Una vez más pueden decir que son solo palabras que que no dicen nada, pero si les dicen algo, si escuchan resonar las palabras de Heidegger, deben efectivamente sentir que el todavía no significa que pueda llegar un momento en que pensemos, por una simple razón. Pensar es pensar siempre bajo el modo del todavía no pensamos. ¿Por qué? Porque siempre pensar bajo el modo del pensamiento viene de la afuera, es decir, el pensamiento ya está ahí. Dicho esto, ahora haré una pequeña parada en lo que les estaba platicando sobre la escuela helenista francesa.
En el texto de Marcel Detienne, en específico en el prefacio de Los Maestros de Verdad en la Grecia Arcaica, nos dice Marcel Detienne, ¿no? Un buen día de seminario, Heidegger dijo y luego escribió que la palabra polis venía de polein, perdón, una forma antigua del verbo ser, etimología enteramente gratuita. Polis no tiene un verdadero sentido plausible y verificable. Estos datos elementales no retrasaron, sin embargo, el vuelo del pensamiento. La ciudad, la polis, fundada sobre el verbo ser, designan evidentemente el lugar del desvelamiento del ser. En verdad, y examinando la cuestión con detalle desde el ser y tiempo, lo político en un sentido ha devenido vulgar, e incluso muy vulgar, está cubierto de desprecio. Es un obstáculo al proceso del Dasein, del existente determinado por el cuidado de sí y que no puede apropiarse de sí mismo más que desviándose de lo cotidiano, de lo social y de la ciudad con sus plazas públicas inútilmente charlatanas. Entonces, lo que podemos vislumbrar es que en esta otra mirada, a diferencia de la mirada de que está sobre Heidegger o el diagrama Heidegger siguiendo a Deleuze, pues lo que se presenta justamente es una división total, ¿no? A Detienne, como nos lo dice Deleuze en esta clase del 6 de mayo, nos dice, ¿no? ¿Qué nos dicen los historiadores? Nos dice, ya no se trata de decir si el ser se revela en Grecia como está presente en Heidegger, ¿no? Para ellos es ininteligible, es simple y pura metafísica. En cambio, para hablar positivamente, dirán que en Grecia se produce una organización del espacio cosmológico y social que implica un nuevo modo de pensamiento que los griegos llamarán filosofía. Por tanto, la respuesta ya no es que en Grecia se revela el ser, sino que en Grecia aparece y se organiza un nuevo espacio cósmico y social. Entonces aquí vemos las distinciones, ¿no? Las confrontaciones que Deleuze va a hacer sobre la mirada de Grecia. Nos va a decir, la aparición de la palabra polis constituye en la historia del pensamiento griego un acontecimiento decisivo, sin duda, tanto en el plano intelectual como en el terreno de las instituciones. Solo al final llegará a sus últimas consecuencias. La polis conocerá múltiples etapas y formas variadas. Sin embargo, desde su advenimiento, que se puede citar entre los siglos VIII y VII antes de Cristo, marca un comienzo, una verdadera creación. Por ella, la vida social y las relaciones entre los hombres adquieren una nueva forma, cuya originalidad sentirán plenamente los griegos. El sistema de la polis, implica, ante todo, una extraordinaria preeminencia de la palabra sobre todos los otros instrumentos de poder. La palabra ya no es un término ritual, ya no es la forma justa, sino el debate contradictorio, la discusión, la argumentación. El arte político es un ejercicio de lenguaje y el logos en su origen adquiere conciencia de sí mismo, de sus reglas, de su eficacia a través de su función política. Entonces, hasta el momento hemos dibujado ya dos miradas sobre Grecia. Es momento de detenernos en una tercera mirada que será la mirada de Nietzsche. Para Deleuze, leer a Nietzsche implicará justamente centrarnos en su mirada, en lo que él denomina nihilismo, ¿no? Nietzsche en sus cuadernos póstumos nos dice, el gran diluvio universal de la barbarie se encuentra a las puertas, dado que no tenemos en el fondo nada que defender y todo está inmerso en ella, ¿qué habría que hacer? Ante ello, Deleuze, en la clase dedicada a la mirada de Nietzsche sobre Grecia, nos dirá que en Nietzsche la cuestión, vean, ya no es revelar el ser como en Heidegger, ya no es tampoco organizar un espacio cósmico y social como lo será con la mirada de Detienne, sino que será producir, hacer aparecer un nuevo tipo de fuerza. Y aquí también esto puede conciliarse muy bien con la hipótesis histórica. Es obvio que un nuevo tipo de fuerza se expresará en este nuevo espacio, ¿no? Recordemos que para Deleuze estamos cartografiando, estamos generando una diagramática de fuerzas, ¿no? Sobre esto Nietzsche nos dirá también en estos escritos póstumos, ¿no? Seguir manteniendo la jovialidad en medio del asunto sombrío y sobremanera responsable es hazaña nada pequeña. Y sin embargo, ¿qué sería más importante o más necesario, que la jovialidad? ¿No? En este sentido, lo que afirmará Deleuze es que la idea de Nietzsche está en la mirada de Nietzsche, cae sobre la necesidad de romper con la concepción de la potencia, con la unión entre potencia y soberanía, para entonces que el primer acto de la filosofía, en tanto que hace de la vida un arte, es crear nuevas posibilidades a la vida misma, ¿no? Dicho esto, pues paso a la última mirada sobre Grecia, de la cual está generando esta confrontación de Deleuze, y es la mirada de Foucault.
¿no? En estas clases Deleuze nos dirás en torno a la mirada de Grecia que está en Foucault, ¿no? Gobernarse a sí mismo ya es a ese nivel que Foucault tiene su asunto, tiene su idea. Esa idea es la siguiente: gobernarse a sí mismo. Es una operación muy curiosa, porque no reduce al dominio del poder ni al dominio del saber, ¿no? Entonces no está ni en la etapa genealógica ni en la arqueológica. Nos dice, es una operación específica, irreductible al poder, irreductible al saber. En otros términos, gobernarse a sí mismo es una operación que se desengancha tanto del poder como del saber. Y es aquí en donde Deleuze encontrará justamente este primer pliegue en la filosofía de Grecia, ¿no? Foucault justamente en esta clase nos dirá que la filosofía se trata justamente del arte de no ser gobernado. Eh, Deleuze, siguiendo esta idea de Foucault, nos dice, ¿no? La fuerza, por lo tanto, se ha doblado sobre sí misma. La fuerza no tiene ni sujeto ni objeto, sino tiene solamente relación con otras fuerzas. Plegándose sobre sí misma, opera la producción de esta subjetivación, ¿no? La subjetivación de las fuerzas es la operación por la cual el plegarse se afecta a él mismo. Y entonces ahonda y nos dice, los griegos plegaron la fuerza sobre sí misma, la relacionaron consigo misma, relacionaron la fuerza con la fuerza. En otros términos, doblaron la fuerza y por eso mismo constituyeron un sujeto. Inventaron un adentro del afuera, el afecto de sí por sí mismo. Los griegos inventaron el doblez plegando, replegando la fuerza e inventaron la subjetividad. Para cerrar con esto, me quisiera ir a una conferencia que dio Foucault en 1983 en Berkeley, en donde nos dice, y cito, el trabajo sobre uno mismo, con sus consecuencias en cuanto a la austeridad misma de la vida, no se impone a los individuos por una ley civil o por obligaciones religiosas. Es una elección de existencia. Las personas eligen, deciden por su propia cuenta ocuparse de sí mismas, una suerte de elección de existencia, de modo de vida que se imponen a sí mismas. ¿Y en función de qué lo hacen?, se pregunta Foucault. No para salvar su alma y llegar a la vida eterna después de la muerte, porque no creen en eso. Lo hacen únicamente para hacer de su propia vida una obra de arte. Es decir, eligen ese modo de vida por motivos de estética existencial, ¿no? Y por lo tanto aquí escuchamos justamente el gran vínculo que hay entre Foucault y Nietzsche. Para ya ir cerrando, me gustaría hablar sobre lo que Deleuze considera como el tiempo de la filosofía, ¿no? Para eso me gustaría preguntarme cómo entender la idea de que el filosofar puede ser concebido, como lo dice Deleuze, como un andar en los pliegues. Entonces, ¿en qué es la filosofía? Hay una cita muy interesante. Deleuze, en este último libro escrito junto a Guattari, nos hablan sobre esta libertad soberana, ¿no? Y nos dicen, y cito, tal vez no se pueda plantear la pregunta, ¿qué es la filosofía?, hasta tarde, cuando llegan la vejez y la hora de hablar concretamente. De hecho, la bibliografía es muy escasa. Se trata de una pregunta que nos planteamos con moderada inquietud a medianoche, cuando ya no queda nada que preguntar. A veces ocurre que la vejez otorga, no una juventud eterna, sino, vean, una libertad soberana, una necesidad pura en la que se goza de un modo de gracia entre la vida y la muerte. Entonces podríamos vislumbrar que en el pensar que es la filosofía, pues está justamente esta mirada sobre Grecia tanto de Nietzsche como de Foucault, ¿no? Más aún quisiera decir que un fenómeno a destacar en esta idea de filosofía es que los amigos que están dispuestos en esta idea pues son al mismo tiempo rivales, ¿no? Y esto queda muy asentado en la manera en la que Deleuze, por ejemplo, en Lógica del Sentido, en el 68, lo dispone en un apéndice que se llama Platón y el simulacro, ¿no? En donde Deleuze nos dice, la dialéctica platónica no es una dialéctica de la contradicción ni de la contrariedad, sino es una dialéctica de la rivalidad, una dialéctica de rivales o de pretendientes. Seleccionar los pretendientes, distinguir al verdadero pretendiente de los falsos. Entonces, lo anterior justamente nos muestra por qué para Deleuze y Guattari la filosofía tiene orígenes griegos, justamente porque la ciudad, a diferencia de los imperios, inventa un agón como norma, es decir, una sociedad de amigos, una comunidad de hombres en tanto que rivales. Aquí podremos escuchar también la mirada justamente de Etienne y de los helenistas franceses, ¿no? Entonces, sobre ello podríamos seguir preguntándonos, ¿no? Y lo que dirá Deleuze y Guattari es que
Los primeros filósofos son los que instauraron, nos dirán, un plano de inmanencia con un tamiz tendido sobre el caos. Se oponen en este sentido a los sabios, y aquí recordamos a lo que al principio afirmaba, ¿no? Que son personajes de la religión, sacerdotes, porque conciben la instauración de un orden imperial trascendente, impuestos desde afuera por un gran déspota o por un dios superior a los demás. Y nos dicen Deleuze y Guattari, hay filosofía cada vez que hay inmanencia, aun cuando sirva de ruedo el agón y la rivalidad. Las Perdón, filosofías... doctor, nos Sí, quedan unos 3 minutitos. perfecto, ya estoy por concluir. Sí. Muchas gracias. La filosofía se dispone, por ende, con un plano de inmanencia, intempestivo, agónico. Y sobre esto, pues quisiera irme a la última cita que me gustaría traerles a consideración, ¿no? Para Deleuze, la filosofía, o cómo considerar el tiempo de la filosofía, reside en lo que sigue, ¿no? Y Deleuze nos trae a cuenta esta cita. Considerar el tiempo de la filosofía más que la historia de la filosofía. Se trata de un tiempo estratigráfico en el que un antes y un después tan solo indican un orden de superposiciones. Así pues, el tiempo filosófico es un tiempo grandioso de coexistencia, que no excluye el antes y el después, sino que los superpone en un orden estratigráfico. Se trata de un devenir infinito de la filosofía que se solapa pero que no se confunde con su historia. La filosofía es devenir y no historia. Es coexistencia de planos y no sucesión de sistemas. Para mí esta cita es fundamental porque entonces podemos vislumbrar que las diagramáticas realizadas por Deleuze en torno a las miradas de Grecia realizadas tanto por Heidegger como por la escuela helenista francesa, como por Foucault, como por Nietzsche, pues justamente son elementos que se superponen, son elementos estratigráficos. Deleuze realiza una cartografía sobre las diferentes miradas sobre Grecia, ¿no? Y es por eso que llego al final, ¿no? Digamos que estas miradas sobre Grecia que realizó Deleuze en los años 80 implicará un andar en los pliegues, ¿no? Lo cual para Deleuze implica una exigencia ética, lo cual requiere que los diferentes modos de subjetivación se cuestionen por el horizonte desde el cual se encuentran, ¿no? De qué sedimentos se componen, qué intensidades los impulsan, todo para desarrollar algo que, siguiendo a Nietzsche, pues implica un espacio soberano, ¿no? Abierto, digámoslo así, con Heidegger a lo impensado. De tal modo, y con esto concluyo, las preguntas de por qué la filosofía aparece con los griegos y qué significa pensar y qué es una filosofía, todas ellas engarzadas por la inclusión de quien pregunte en el proceso mismo del hacer estas preguntas, pueden considerarse como el primer impulso para romper con el nihilismo y el ocaso de un mundo de subjetivación servil, y con ello advertir el acontecimiento como una experiencia, que si bien es cierto es peligrosa, en su sentido radical es libre. Se trata de la creación de un modo de subjetivación que anda y juega en los pliegues, y por lo tanto se trata de una vida filosófica. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Hernández. Y pues tenemos un espacio para preguntas o comentarios que puedan surgir. Los leemos aquí en el chat o veo una mano levantada de la doctora Alejandra. Sí, adelante. Gracias. Si es que si me pongo a escribir me voy a tardar mucho y no quiero quitarle a otras personas también la posibilidad de preguntar. Muchas gracias, doctor Luis Cuevas. A mí lo que me deja pensando son muchas cosas, pero una de ellas es la diferencia que hacen en su trabajo entre los dioses trascendentes, que son los previos a la inmanencia del pensamiento griego. A mí me parece que esa diferencia entre trascendencia e inmanencia se ha discutido ya mucho y se ha visto, de hecho, que aquellos dioses que nosotros considerábamos trascendentes, ¿no? En aquel periodo que nosotros diferenciábamos como mítico, pues en realidad no lo eran, eran también dioses inmanentes. ¿Usted qué opina de esto, doctor, por favor? Sí, claro que sí. Yo creo que sí, completamente. Creo que algo que le hizo
percibir esto a Deleuze fue justamente la lectura que hace sobre todos los trabajos etnográficos. En específico, la lectura que hace sobre Pierre Clastres y todos ellos. Y de igual manera las lecturas que realiza sobre, por ejemplo, el empirismo radical y muchas otras. Creo que ahí es justamente donde él se percata justamente de que hay otras lógicas y que de alguna manera rompiendo con el marco historiográfico podríamos encontrar que desde un primer momento existe esta vinculación entre lo que él podríamos llama un empirismo trascendental o siguiendo a Bergson, o un empirismo radical siguiendo a la escuela inglesa, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí nosotros podríamos realizar este trabajo que como bien lo está señalando Alejandra, sería muy importante para romper con estas concepciones de que primero estaría esta lógica trascendental y luego estaría la inmanencia y así podríamos ir como enmarcando historiográficamente estos espacios de tiempo. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me parece que tal tipo de diferenciaciones ya ahora pertenecen a los libros de texto, pero no a la investigación reciente. Gracias. Claro, sí, completamente de acuerdo. Bien, Marcos Salinas agradece la presentación y hace la pregunta, ¿en qué clases Deleuze recapitula estas distintas visiones sobre los griegos? En específico, esto lo pueden encontrar en el tomo que se llama La Subjetivación, que es el tomo 3 de las clases que que Deleuze dedicó a Foucault y están publicadas por la editorial Cactus. Entonces, Cactus, La Subjetivación, y ahí encontrarán justamente estos diagramas que Deleuze fue trabajando. Bien, bueno, a Marcos Salinas agradece la respuesta. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Todavía nos queda algo de espacio. Sí, adelante, doctor Ricardo. Sí, gracias. Gracias, Luis, por tu ponencia. Me parece muy interesante, muy bien documentada. Quería preguntarte si puedes ahondar un poco en estas ideas que tiene Gilles Deleuze sobre los estoicos, ¿no? Y sobre una serie de conceptos, ¿no? O sea, los que más captaron su atención son el del lectón, ¿no? El de lo decible, pero también el concepto de eterno retorno. Entonces, yo no sé qué lugar ocupa en su interpretación de la filosofía griega exactamente, ¿no? O sea, si pudieras ahondar un poco eso, ¿qué lugar ocupa su trabajo sobre los estoicos? Sí, claro que sí. Digamos que en la contemporaneidad justamente estamos vislumbrando que hay otra línea que pareciera haber quedado oculta. Y esta línea nos la marca cuando él afirma que hubo tres grandes escuelas o pensadores del acontecimiento. Y justamente él marca que estas tres grandes escuelas, la primera pues es justamente los estoicos, la segunda es Leibniz, y en el mismo libro de Leibniz y el barroco, él afirma que la tercera gran escuela es justamente la que viene de Whitehead, ¿no? Entonces, él vislumbrará que entre los estoicos, Leibniz y Whitehead hay como una línea que tiene que ver justamente con la manera en la que Émile Breyer lee a los estoicos, ¿no? Entonces, creo que la lectura en específico de lógica del sentido de Deleuze está completamente atrapada o lee muy bien a Breyer, digamos que Breyer es su núcleo, pero lo interesante es que más adelante en los 80s regresa esa lectura sobre Breyer y vislumbra justamente que tal vez esa lectura del lectón le ayuda para leer o para diagramar tanto a Leibniz como a Whitehead, ¿no? Que es una filosofía del proceso y es sumamente importante esto. ¿Y en qué texto sería en el cual regresa? En el de Leibniz y el barroco. Leibniz y el barroco. Así es. ¿De qué año es el barroco? Es desde los 80s, si no mal recuerdo, entre el 86 y el 89, por ahí podría estar. Claro, y el de la logique du sens, la lógica del sentido, ¿ese de cuándo es? Del 68.
Oye, y de casualidad, ¿sabes cuál es el término griego que según Deleuze corresponde al concepto de suceso de event, ¿no? En los estoicos, ¿no? O sea, porque bueno, en el caso del lectón, pues está el término lectón que es de los estoicos, pero cuando él dice que los estoicos tienen una teoría del suceso o del acontecimiento, ¿en qué término está pensando, no sabes? Sí, no, en realidad ahí sí no, digamos porque esta es como una nota al margen, que él te dice como lo que yo encontré en lógica del sentido, pero digamos que ya no va, lo marca, pero no va más allá, no lo relabora. Entonces, sé que en el 68, pues sí, él está completamente leyendo a Breyer, ¿no? Y esta lectura sobre los estoicos, pero ya después ya no ahonda más, ya nada más te da esta clave, ¿no? De que tal vez una lectura que podríamos hacer sobre el problema del lectón o que sigue esta línea, pues sería eh, Leibniz y Whitehead. Muy bien, gracias. Sí, bien, tenemos un espacio más para preguntas. Y sí, adelante, doctora Alejandra, adelante. Sí, gracias. La mía no es una pregunta, la mía es un agradecimiento a nuestros ponentes por participar en este simposio, pero también porque quiero ser portavoz del agradecimiento de la doctora Laura Benítez, que por razones verdaderamente de salud de su esposo y que ha tenido ella que enfrentarse a graves problemas de esta índole, ella no se encuentra con nosotros presente y por eso es que me he sentido aquí en la pues necesidad de decirles a ustedes por qué razón ella no se encuentra con nosotros, pero que sí les agradece muchísimo su presencia, igual que yo. Mándale un abrazo de parte, Alejandra, a Laura. Gracias, gracias, así lo haré. Bien, bueno, ya no veo preguntas, comentarios, ni manos levantadas. Entonces, pues yo también agradecería mucho a nuestros ponentes, al doctor Ricardo, al doctor Luis Hernández y Luis Gerena, por las presentaciones y a todos por su asistencia e intervención en este simposio de Historia de la Filosofía en el marco del 20º Congreso Internacional de Filosofía de la AFM. Entonces, pues los invitamos a seguir al tanto de las siguientes mesas de este mismo simposio y que se estarán llevando a cabo en futuros días y creo que hay una más, más tarde. Entonces, pues muchas gracias a todos por las presentaciones y por la asistencia. Gracias, Raúl. Gracias, gracias. Veo, creo que la doctora Alejandra quiere comentar algo al final. Vi su mano levantada. Fue su intervención anterior. Puede ser. No, no, es que la levanté de nuevo para que queden todos muy invitados a la siguiente mesa, a la mesa número 2 del simposio, que se titula Filosofía Neoplatónica y Tardomedieval. Y es al rato, es a las 6 de la tarde vamos a comenzar. Entonces todos quedan muy invitados a esa segunda mesa, así como a las otras mesas del simposio que se van a llevar a cabo durante el martes y vamos a terminar con una mesa más el miércoles. Entonces, pues muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias, Alejandra. Nos vemos. Gracias a todos y a todas.